del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 8 de diciembre de 1854, Su Santidad Pío IX definió dogmáticamente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Lo definió con estas palabras memorables, en donde uno ve cuando el pontífice define ex cátedra y para toda la Iglesia universal. Y dice así: por lo cual, después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre por medio de su Hijo, con humilde penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar en nuestra mente con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda corte celestial e invocando con gemidos el Espíritu Paráclito e inspirándolo él mismo para honra de la Santa e individua Trinidad, para gloria de la Virgen Madre de Dios, para la exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia, y que además, si osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. De esta manera tajante, Su Santidad Pío IX zanja una cuestión que ya desde siglos atrás se venía discutiendo en el buen sentido de la palabra. No es que se negara o que hubiese un enfrentamiento acérrimo contra este dogma de la Inmaculada Concepción, pero cuando no se definen de esta manera las cosas, entonces dicen los teólogos que es una cuestión disputada, Y así vemos, por ejemplo, que San Buenaventura defendía la Inmaculada Concepción, pero no así Santo Tomás en un principio. Pero al final también Santo Tomás se plegó a la creencia y a lo que sostenía San Buenaventura. Pongo la cita solamente de estos dos grandes santos porque son dos grandes doctores de la Iglesia, y no por eso que negase
o no estuviese de acuerdo Santo Tomás, caía e incurría en la sentencia que aquí su santidad Pío IX define, sino porque era una cuestión que era disputada y que hasta ese momento no influía para la salvación de las almas que entraban en esta variante. San Bernardo es de otro parecer muy distinto, y de él entresacamos estas hermosas palabras que elogian grandemente la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. A ellas pues me atengo y a la vez pues les dejo lo que dice el santo acerca de la Inmaculada Concepción. Por ello, como dice San Bernardo, dispuso Dios dar al mundo cuanto había de darle. Y el Salmo dice: mirra, aloe y casia, tus vestidos de gradas de marfil. Son pues de marfil las escalas y gradas por donde subió la Virgen. Miremos de qué marfil están fabricadas. La primera grada es la predestinación eterna de Dios para ser su madre. La segunda es estar figurada por los patriarcas. La tercera, estar anunciada por los profetas. La cuarta, saludada por el ángel, como ustedes lo acaban de oír en el Evangelio de este día. La quinta, el concebir por obra del Espíritu Santo y quedar convertida en madre de su Creador. La sexta, su exaltación en este día. Nos referimos a ese instante y ese momento preciso en que su santidad Pío IX, reunido todo el clero romano y extranjero en el Vaticano, declara el dogma de la Inmaculada Concepción, con las palabras que ustedes ya acaban de escuchar y no hay necesidad de volverlas a repetir. De esta manera sube, siguiendo el ejemplo de Elías. ¿Y cuál era ese ejemplo de Elías del cual nos habla aquí San Bernardo? Y es muy hermoso lo que dice el profeta Elías, utilizado como una aproximación o algo relacionado con la Santísima Virgen María. Y dijo Elías a su criado: sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo: no hay nada. Dijo Elías: hazlo 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre que se levanta del mar. Entonces dijo Elías a Acab: sube, come y bebe, porque oigo gran ruido de lluvia. Es esta nubecita, dice San Bernardo, una figura de Nuestra Señora, pues esa 7ª vez es como la 7ª edad de Nuestra Señora. Santo Tomás de Villanueva nos dice: he aquí que sube del mar una nubecilla como la huella de un hombre. De estas 2 traducciones, lo más importante es esa nube pequeña, hablando de la humildad de la Santísima Virgen, pues en otra parte se dice que era una gran nube que contenía a Dios en su regazo, y era esta nube capaz que el mismo cielo.
esta nube, repito, nube ligera es, nube sin pecado, formada por el vapor del agua, esto es, de carne pasible, pero se eleva por el ardor del sol, es decir, con el amor de Dios que moraba en las alturas, por la contemplación. Continúan diciendo las sagradas letras, como la huella de un hombre. En Cristo Jesús, la cabeza es la divinidad según lo dice el apóstol. Dios es la cabeza de Cristo. Y en los cantares, su cabeza oro finísimo. Y sus pies es la humanidad que la toma de la Santísima Virgen. Por lo tanto, la Virgen es la huella de este pie, porque así como la huella se asemeja al pie, así la Virgen en su vida entera es una verdadera imagen y figura de la humanidad de Cristo. Esta Virgen subió del mar y no es otra cosa que la gloria de la Santísima Virgen María, pero ¿consiguió la Virgen este triunfo sin esfuerzo? Ciertamente que no, porque he aquí cómo sube del mar de las tribulaciones, del mar de las persecuciones, tan conocidas para vosotros. Conoció ella el oleaje del mundo, sus sacudidas y sus tempestades. Finalmente se dice a Acab, anda, come y bebe, porque oigo el ruido de una gran lluvia que viene. La Virgen sube, la Virgen es elevada a las alturas. Tú, Acab, o sea, nosotros, anda, come y bebe hasta saciarte. Alégrate, regocíjate, pues tu tierra, es decir, nuestras almas, ya no serán estériles. Sube una nube del mar, sobrevendrá una lluvia de gracias, un extraordinario torrente de dones. Descenderá de la nube, inundando toda la iglesia, fecundando a todas las almas. Si pues de esta manera es ensalzada la Santísima Virgen en este día tan solemne, y si sube siguiendo el ejemplo de Elías como un viento suave, sin violencia, sin estrépito a los cielos, si bien aquí se habla de la asunción de la Santísima Virgen María, nosotros podemos aplicar esto a la fiesta que se está celebrando en este día, que ciertamente que la Santísima Virgen, como dijo Elías, sube como una pequeña nube, pero es tan pequeña por la sencillez y la humildad que existe en ella. Mientras que Eliseo gritaba, consternado y triste, Padre mío, auriga de Israel y sus caballos, nosotros, representados por los apóstoles, gritábamos, Madre mía, arca de la verdadera alianza y tabernáculo viviente del Altísimo, compadécete de nosotros, miserables mortales, e intercede por nosotros ahora que estarás a la diestra de tu Hijo amado. De esta manera, y también en una antífona de este día se dice, tota pulcra es María, et immaculis originalis non esinte. Siguiendo con ello, lo que define la Iglesia y la fiesta que la Iglesia establece como de la Inmaculada Concepción. Toda hermosa eres, se dice en el Cantar de los Cantares,
y agrega la Iglesia, et macula originalis non est in te, y no hay en ti rastro del pecado original. Convenía pues entonces, pasando a otro tema y siguiendo lo mismo de aquí, que la Santísima Virgen María fuese preservada del pecado original, desde el mismo instante de su concepción, predestinada principalmente por Dios para llegar a ser madre del Verbo eterno y tabernáculo de la nueva alianza, porque en ella se consuma todo aquello que existía de figura en el Antiguo Testamento. Es la verdad de lo que fue la figura, lo que refleja o se refleja en el Nuevo Testamento. Es ella también la que está insertada de una manera sutil, sencilla, vuelvo a insistir, y humilde en todo el desarrollo del Nuevo Testamento. No se nota, sin embargo, ella es la que cubre todo. Ella es la que da luz al Verbo eterno. Y para que esto existiese y a la vez el Verbo eterno tuviese un origen que no tenía nada que ver con el pecado original, ni con los demonios, es por eso que ella o él preserva a su Santísima Madre del pecado original. No se le podía decir que procedía del pecado o que estaba sujeto al pecado, porque precisamente el origen de él es la Santísima Virgen María, en cuanto al cuerpo. En cuanto a su alma, sabemos que ésta era eterna, es eterna y permanecerá eterna porque es el Verbo de Dios, razón por la cual dice muy bien San Bernardo que ella es huella, la huella más perfecta que podemos encontrar de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta huella muchas veces nosotros nos vemos arrojados y debemos ser arrojados a ella para moldearnos en ella, para que ella sea la que nos presente como una huella perfecta ante su Padre y sobre todo ante el Espíritu Santo, su castísimo esposo, y ante todo una fiel imitadora de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Era conveniente por todo lo que acabamos de decir, pero también era conveniente que tuviésemos tal madre que se compadeciese de nuestras miserias, de nuestras necesidades, de nuestras debilidades y fragilidades. Porque como dice San Bernardo, esta nubecita se elevó desde el mar, es decir, el mundo. Y bien sabemos que mientras estemos en este valle de lágrimas, no estaremos exentos de estas miserias que traemos precisamente del pecado original. No es nuestra la flaqueza, no es nuestra la debilidad, no es nuestra la miseria. Lamentablemente la heredamos de Adán y de Eva. Afortunadamente,
toman el caso entre sus manos, el nuevo Adán, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Por eso dice San Bernardo que era conveniente que Nuestra Señora, durante su tiempo en la tierra, mirase con sus propios ojos y se revistiera de entrañas de misericordia para que fuese ante Dios no otra cosa sino la omnipotencia suplicante. ¿Cuánto no le debemos a la Santísima Virgen María? ¿Con cuántos lazos ella no nos ha atado a sí misma? Porque con frecuencia recibimos de ella muchísimas gracias. Por eso dice el mismo San Bernardo, hablando de Acaf, que vaya y coma y se sacie y todo, porque viene un torrencial de agua que no destruye, sino que al contrario penetra nuestras almas, puesto que este torrencial no lo provoca la naturaleza, sino la Santísima Virgen, que en el Calvario recibe todas esas gracias y aún más gracias hasta el tiempo de su muerte, y todas las vacía en nuestros corazones. Primeramente fueron los discípulos quienes directamente recibieron de ella las gracias inefables de nuestro Señor Jesucristo. Siguiéronle todos los mártires, todos los santos padres de la Iglesia, todos los doctores de la Iglesia, todos los confesores, todas las vírgenes, en fin. Y esto seguirá hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Se ataca mucho en la actualidad a la Santísima Virgen María. Quienes deben defender su honor, lamentablemente, tienen declaraciones nefastas contra la Santísima Virgen María. Es triste y lamentable escuchar que personajes de esa altura, porque no los podemos llamar de otra manera, se pongan a decir en la actualidad, ignorando todo esto entre comillas, que la Santísima Virgen tuvo relaciones con su esposo. Y así sucesivamente, y esta es la más suave que se ha declarado contra la Santísima Virgen María. Pero no nos extraña que ya desde el Concilio Vaticano II no se buscó otra cosa que quitar a la Santísima Virgen María de en medio, porque ella estorbaba mucho para el ecumenismo que quería realizar el Concilio Vaticano II. Es decir, que la Santísima Virgen María molestaba a los protestantes. No era bienvenida y por lo tanto era un obstáculo para esta unión ecuménica de todas las religiones. Reprobamos, es inadmisible que estén actuando de esa manera, que estén atacando a la Santísima Virgen María. Como ya se dijo, sin duda alguna, que más de alguno de todos ellos han incurrido en esta excomunión, que más bien suena, como dice su Santidad Pío IX, a una condenación eterna. No podemos negar este dogma y debemos defenderlo nosotros. Debemos proclamarlo y, de ser posible, también, si así nos lo permite la Trinidad Augusta, dar la vida por este dogma.
hoy más que nunca, tan atacado y tan disminuido, que nosotros vemos las consecuencias de todo esto, la descristianización de los católicos. ¿Por qué? Es que quien se aleja de la Santísima Virgen María necesariamente cae en todos los errores que pululan en la sociedad que se dice católica. Quedan callados, asumen lo que se dice, porque el que calla otorga. Y este silencio no suena a otra cosa sino que a la condenación eterna de las almas. Lógico es que si nosotros somos coherentes con la Iglesia de siempre, debemos defender a toda costa este dogma de la Inmaculada Concepción. Es absurdo, por otro lado, no defenderlo. Y lo que es peor, hacer eco de quienes, por desgracia, no solamente atacan este dogma de la Inmaculada Concepción, sino todo lo relacionado a la Santísima Virgen María. Celos domus tui comedit me, dice nuestro Señor. El celo por tu casa me consume. Es decir, si somos parte de la Iglesia militante, somos parte también de la Iglesia triunfante y de la Iglesia purgante. Y en este día tan solemne, sin duda alguna, que la fiesta del cielo es muy grande y que aquello que no le podemos dar nosotros acá en la tierra, que es una gloria y alabanza a la Trinidad por medio de esta fiesta tan solemne de la Inmaculada, de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, sin duda alguna se la dan todos los bienaventurados en el cielo. ¿Qué nos queda pedir? Sí, que ella sea nuestra madre, que siga siendo nuestra madre. Pero también ella nos dice, muéstrame que eres mi hijo, muéstrame que yo estoy en tu corazón, muéstrame defendiéndome contra quienes me atacan, contra quienes blasfeman contra mi hijo y me deshonran aún delante tuyo. Defiéndeme. Si tú me defiendes ante ellos, yo te defenderé ante mi hijo. Y de esta manera se da entre nosotros y ella ese comercio tan hermoso y tan deseado por la Trinidad Augusta, porque fue ella quien la constituyó madre de nuestro Señor Jesucristo y, en consecuencia, madre también nuestra. Ojalá y salieran pléyades de hombres y mujeres que realmente estuviesen enraizadas hasta los tuétanos, como se suele decir, de este amor a la Santísima Virgen María, de este celo por su gloria, por lo que a ella se le debe, dado todo lo que ella, o teniendo en cuenta todo lo que ella nos ha otorgado. No podemos ser ingratos, no podemos de ninguna manera unirnos a quienes, por desgracia, han errado, no por no tener
una idea clara de ella, no por ignorancia, sino por malicia, pues se han atrevido a levantar su mano contra nuestro Señor Jesucristo, con cuánta mayor razón no lo hacen contra nuestra Santísima Madre. Pidamos pues a nuestro Señor que tengamos esa valentía para defenderla, pero sobre todo que tengamos una tierna devoción a la Santísima Virgen María. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.